Estamos en el... Ven aquí. Estamos en parte 4, capítulo 4, 4, Aleph. חלק ד', פרק ד', פרק רביעי, בקריאת שמות תפילה, estamos en el segundo párrafo. Top. Lo que estamos viendo es el tema de la mitzvah de Kriyat Shema, que como vimos, el Kriyat Shema que habla de Hashem Echad, la unicidad de Akadosh Baruj Hu, que Ramchal empezó a explicar dos aspectos de ese concepto, de qué significa Hashem Echad. El primero, en lo que se refiere, por supuesto que Akadosh Baruj Hu es el creador absoluto de todo lo que hay en el mundo y la única y absoluta causa de todo lo que hay en el mundo. Y esta idea se divide en dos. Una, en lo que se refiere a la Metziut, a la existencia, que significa que todo lo que Hashem creó depende de Él, de manera absoluta. O sea, toda la existencia es dependiente de Hashem y solamente existe porque Hashem decide que exista. O sea, no hay ninguna criatura en el mundo que decide existir y por eso existe. El único motivo por el cual existe es ¿por qué? Porque Hashem decidió y decide que existe. ¿Quién? Y eso es lo que diferencia a la Briá, a la creación de Akadosh Baruj Hu. La existencia de Hashem es absoluta. No depende de nada. Ni de nadie. Él existe en esencia. Su existencia es esencial, es absoluta. Todo lo demás existe de una manera relativa. ¿Qué significa relativa? Hasta que Hashem decida que no exista. Mientras Hashem decide que exista, está. En el momento que Hashem decide que no, no está. Entonces, esa es la diferencia entre el creador y la creación. El creador es absoluto, la creación es relativa. ¿Relativa a quién? Al creador. A Kadosh Baruj Hu. Eso es la Metziut. Bibchinata Peula. Ahí comenzamos. En lo que se refiere a la Peula, la acción, las criaturas
básicamente son dos cosas. La primera, que son criaturas que existen. El sol existe. ¿No? Dos, tienen una función. Cada cosa que Hashem creó tiene una peulá, tiene una función para la cual fue creada. El sol fue creado para alumbrar, para calentar, para hacer todo lo que nos da el sol. ¿Sí? Las aguas fueron creadas para, etcétera, etcétera. Y así cada cosa. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo hablo de una criatura, la veo en esos dos niveles. Uno, primeramente como criatura en sí misma, que Hashem la ha creado y que existe. Segunda, ¿qué hace? ¿Qué función tiene? Ya fe. Ya, dice el Ramjal, en lo que se refiere a eso, a la peulá, a la función de las criaturas, a pesar de que Hashem creó en la naturaleza de cada una de las criaturas, Lishlot bainanim ma sheyecholtam makefet. Hashem le dio a cada criatura un marco de control y de dominio en lo que se refiere a esa criatura. ¿Sí? A los ángeles, a los hombres, Entonces, Hashem le cedió a los Nibraim, a las criaturas, Lishlot, controlar, Ba'inyanim, en los aspectos, Masheyecholtam Makefet, lo que ellos pueden controlar. Upoalim, y actúan y hacen peulot gdolot, grandes acciones, funciones, Kolejat kefi mashebechok pulato, cada uno de acuerdo a la naturaleza de lo que Hashem creó en él para que pueda actuar. Otra vez cada briá, cada criatura en su naturaleza. El agua en refrescar, el sol en calentar y todo, el hombre, etc. Y la pregunta es si el control que tiene una criatura en lo que se refiere a su naturaleza es un control absoluto o no. Entonces aquí volvemos a lo anterior. Así como la existencia misma de una criatura no es absoluta, sino que es relativa ¿a qué? A que Hashem decidió que exista. También en lo que se refiere al control de su función, de lo que puede hacer, ¿de qué depende eso? De lo mismo. O sea, Hashem le dio al hombre un cierto marco de control. ¿Por qué tiene ese control? Porque Hashem se lo dio. ¿Pero qué puede hacer Akadosh Baruj Hu? Quitárselo. Por ejemplo, ¿a quién se lo quitó? A Paró. Mejor. El hombre tiene control de libre albedrío. Pero Akadosh Baruj Hu decide, yo se lo di, yo se lo quito. O sea, la naturaleza humana de tener libre albedrío va a funcionar mientras Akadosh Baruj Hu decida que esa naturaleza tiene que funcionar de esa forma, pero al momento que Hashem decida otra cosa, va a cambiar. Y Akadosh Baruj Hu va a decidir que el agua es líquida hasta que decida que se vuelva sólida. Kriyat Yamsuf. Y cuando decida que estuvo suficiente tiempo sólida, se va a volver otra vez líquida. Entonces,
Entonces, en Baem Koach no tienen fuerza, velocidad y no tienen dominio y control en la Mashemasala Ema Boreit Barach Shemo, lo que les dio Hashem en su naturaleza. Sheu Adon Amiti Shalit, o sea, así como Hashem creó a las criaturas, también les dio a esas criaturas el control que tienen que tener de acuerdo a lo que Hashem decidió que lo tengan, para cumplir con su función. Pero ¿quién es el verdadero controlador de todos los controles? Kadosh Baruj Hu. Sheu Adon Amiti. Él es el Señor verdadero. Ashalit. El que tiene el dominio. Vekol Yachol, y tiene todos los poderes de influenciar, de que cada criatura actúe o de acuerdo a su naturaleza o de acuerdo a su no naturaleza. Como dijo, como una vez dice la Gemara Masejet Ta'anit, creo que la esposa o la hija de Rabbi Hanim Mendoza, no estoy seguro, se encontró en una situación desagradable en el Shabbat, que no tenía aceite para cumplir la mitzvah de la carne del Shabbat. Entonces, lo único que tenía ahí para poder prender algo era vinagre. Les pido que prueben en la casa y pongan una mecha en el vinagre a ver si es combustible, a ver si prende. ¿En aceite? ¿Ah? No tienes aceite, tienes vinagre. Entonces, Rabbi Hanina le dijo a su hija, esposa, tranquila, no te preocupes. El que le dijo al aceite que encienda, le va a decir al vinagre que encienda. En contra de su naturaleza. ¿Cuál es el fondo profundo de esta Gemara? ¿Por qué el aceite enciende? ¿Ah? Porque Hashem quiere. ¿Ah? Porque Hashem quiere. ¿Qué significa que Hashem quiere? Que Hashem creó al aceite con una naturaleza de poder ser combustible. ¿Mejor? Café. ¿Y qué hubiera pasado si Akadosh hubiera decidido que no quiere que el aceite sea combustible? ¿Qué hubiera pasado? No hubiera pasado nada. No hubiera sido combustible. Hubiera servido solamente para comerlo en la ensalada y nada más. El amá, nosotros a ojos humanos, el aceite es aceite. El aceite es combustible. El aceite enciende. ¿Por qué? Porque él decidió que enciende. No, él no decidió nada. El aceite nunca decidió encender nada. Hay alguien que decidió crearlo con la naturaleza de poder encender. Y la decisión que tuvo de que el aceite pueda encender es exactamente la misma decisión de que el vinagre no pueda encender. Entonces Akadosh Baruj Hu nos regresa a Bereshit y nos dice, ¿qué te piensas? Que cuando el aceite se volvió aceite y el vinagre se volvió aceite, hicieron votación. Yo voy a ser combustible. Y el otro, yo no voy a ser combustible. ¿Así funciona? No. Yo le puse al aceite su naturaleza y al vinagre su naturaleza. Desde ese momento comenzó todo. Entonces, va a venir Akadosh Baruj Hu en un instante y va a decir, ahora se me da la gana que sea al revés. Que el aceite no encienda y que el vinagre sí encienda. ¿Qué opinan? ¿Puede Hashem hacer algo así o no? Sí. ¿Puede?
¿Verdad que puede? Y más si hay una emuná y bitajón. No hay una. Akadosh Baruj Hu creó las cosas, les puso su naturaleza y él decide cómo funcionan, pero en el preciso instante que él decide que no funcionen o que sí funcionen de otra forma, entonces eso es lo que hace Akadosh Baruj Hu. Y por eso, aquel que le dijo al aceite que encienda, significa, el aceite nunca decidió encender. Hay alguien que le dijo que encienda. Él mismo le va a decir a otro producto que nunca encendió que sí encienda. ¿Por qué? Porque el aceite podría haber no encendido y el vinagre sí. Entonces acá ahora invirtió los papeles. Eso es todo lo que hizo. זה הכל. Entonces, en la realidad, nadie de nosotros, de todas las criaturas, tiene control real de lo que hace. באמת, אין בהם כוח ולא שליטה, no tienen fuerza y no dominio y control, sino lo que Hashem les dio. Shehu Adon Amiti Asholit Bekol, porque Él es el Señor verdadero, dueño verdadero, todopoderoso. Bekol Mashem Poalim, y todo lo que ellos actúan, y lo que hacen, y lo que funcionan. No es sino únicamente lo que él, Hashem, Natan, les dio, Venoten laem, y les da fuerza, Koach Sheifalu. El aceite es combustible por un solo motivo, porque Hashem quiere que sea combustible. Zeu, nada más. El aceite aquí no opina. No, ahora no se me da la gana. Bekol Mashem Poalim, en una Mashuit Barach Shemon Natan Benoten, ¿sí? Y fíjense, dice Natán, les dio, Benoten. Y les da ahora, en este preciso instante, fuerza para que puedan actuar. Como decimos en la tefilá, todos los días. Amechadesh vetubo bechol yom tamid. Hace Bereshit. Entonces nosotros leemos eso como loritos todos los días y no le ponemos atención a la profundidad de esas palabras. La mayoría de la gente piensa de que Hashem creó una vez a la criatura que creó y desde ese momento sigue autoexistiendo por sus propias fuerzas existenciales. Pero no es eso lo que decimos en la tefilá. En la tefilá decimos el que renueva con su bien todos los días, siempre, que siempre, siempre. Cada milésima de segundo, Maaseh Bereshit. O sea, en otras palabras, la creación se sigue creando constantemente. La primera vez que apareció en el mundo una criatura es porque ahí Hashem le dio existencia, pero desde ese momento él sigue creando esa existencia para que pueda seguir existiendo en cada instante. Y en el momento que Hashem decida que no, deja de existir. Vehu Adon Aleem, y él domina sobre ellas.
Leosif, de agregar, veligroa, o quitar, kirtzono, de acuerdo a su voluntad, bechol aet u bechol shah, en todo momento, en cada hora, en cada instante. Hashem puede provocar que una criatura funcione más allá de lo que naturalmente puede funcionar. Y si generalmente nosotros tenemos al océano y a los mares y a los ríos que llegan hasta un límite, hasta una orilla, en un momento acaso va a decir que sigan avanzando las aguas y que hagan un tsunami y que las aguas continúen y continúen hasta que yo decida de que hasta aquí tienen que llegar. Entonces, las aguas siguen. Y a veces al revés. A veces a Kadosh Baruj Hu le va a decir a las aguas, ¡stop! No sigan avanzando. Como sucedió 2 veces en la historia de Am Israel. Una, Kriyat Yam Suf. 2, Yardén. Yardén. Ya fue. Cuando entramos con Yoshua bin Nun en Eretz Israel, había que pasar el Yardén. ¿Sí? Millones de personas, ¿cómo van a pasar el Yardén? Entonces, así dice en el libro de Yoshua, que las aguas que venían de la montaña empezaron en el sector donde tenía que pasar a Israel, empezaron a subir, o sea, el agua no siguió avanzando. El agua empezó a subir, y las aguas que estaban aquí avanzaron, y en el medio quedó adelante Bnei Israel. Entonces Hashem decidió que las aguas no siguen avanzando, sino que ahora en lugar de ir en horizontal, van a ir en vertical. Ese es el dominio y el control que tiene Hashem sobre todas las criaturas. ¿Qué? Entonces, eso es un punto muy importante que hay que saber. Todo lo que hace una criatura que Hashem creó no lo hace porque ella decidió hacerlo, sino que Hashem es el que lo programó y le hace actuar de esa forma. ¿Qué? ¿Se puede ser consciente de si Hashem te saca el libre albedrío o no? ¿Levanté? ¿Se puede ser consciente si Hashem te saca el libre albedrío o no? Vamos a ser conscientes. ¿Tú ves? Paró. ¿Qué opinas tú? ¿Era consciente de que le quitaron el libre albedrío? No creo. ¿O no? Quizá. Pero esa ya es otra pregunta. Eso es el tema si Hashem nos quita el libre albedrío o no. ¿Por qué? Porque al final Hashem nos creó con libre albedrío. ¿Mejor? Ya fe. Allá, entonces, así como Hashem creó al aceite con la naturaleza de ser combustible, Hashem creó al hombre con la naturaleza de que tenga libre albedrío. Y ese libre albedrío significa que el hombre puede hasta actuar en contra de aquel que le dio el libre albedrío. ¿Pero por qué puede hacerlo? Porque el que lo creó quiere que lo pueda hacer. ¿Claro? Si no, ¿por qué puede? ¿Mejor? O sea, Akadosh Baruj Hu quiere. Yo quiero que tú puedas hacer lo contrario a lo que yo decidí, porque yo te creé con esa naturaleza de tener Bejirá Hofshit. El pasuk dice, y Faraón endureció su corazón. Entonces él tenía libre albedrío y entendía y hacía duro su corazón. Pero cuando dice que Hashem endureció su corazón, puede ser que ella no entendía libre albedrío. Cuando uno lee los Psukim, ve las primeras 5 plagas, el faraón endureció el corazón. Desde la sexta en adelante, Hashem le endureció el corazón.
el Rambam en el Jote Shuvah. Si tienen paciencia, estamos estudiando el Jote Shuvah. Tiene 2 capítulos enteros sobre el tema del libre albedrío. Y él dice que a veces Hashem castiga a una persona y le quita su naturaleza de tener libre albedrío. Y eso es lo que hizo con Paró. Le endureció su corazón, que significa, Najón, todas las personas tienen libre albedrío, pero tú pecaste tan fuerte que ahora mereces no tener libre albedrío para que yo te pueda castigar más todavía. Y ahí él ya no entiende que no lo tiene. No sé, no entiende. Lo yo de. ¿Hay ejemplo que lo haya hecho al revés? Que al revés. Como que haya Hashem hecho que la persona siga su naturaleza y no siga la naturaleza del mal. La naturaleza del hombre es que tiene libre albedrío, no entendí. No, la naturaleza del hombre de seguir la Torah, o sea, de acercarse a Hashem. Ah, sí, יכול להיות como Moshe. Moshe Rabbeinu llegó a una instancia que ya de manera natural, prácticamente sin libre albedrío, ya seguía el camino de la Torah. Todo. Umeome Kainianu, siguiendo en el tema de la unicidad divina, la profundidad de este asunto es el siguiente. Kiarei, que Fias Darim Shel Sidra Jochmato Itbaraj, de acuerdo a los órdenes, organizaciones de Hashem en el mundo, Letikunam Shel Anibraim, todo lo que Hashem hizo en el mundo es para que haya tikun, para que haya bienestar, que se manifieste la luz de Hashem en el mundo. Y Neyesh Inyanim Rabim Shel Ra. Pero, dice Ramjal, Hashem creó el mundo para tikun, pero no podemos negar que hay muchas cosas malas que suceden en el mundo, Shemitgalgelim Besobebim Olam, que se van rodeando, que se van manifestando, rodando en la existencia, que son cosas que son malas y son negativas, por 2 motivos. ¿Por qué suceden cosas malas en el mundo? Una depende de nosotros y la otra un poco también, pero no tanto. Las cosas malas en el mundo suceden primeramente porque el hombre elige hacer cosas malas. Volviendo al tema de la vejirá, del libre albedrío. Entonces el hombre decide robar, matar, engañar, etc. Entonces eso sucede. Todo el mal que sucede en el mundo es por la elección del hombre de actuar en el mal y pecar. O la segunda opción es lo que es la consecuencia de ese mal que eligió el hombre. Porque en el momento que el hombre eligió hacer el mal, ¿qué hace Akadosh Baruj Hu con esa persona? ¿Qué hace? ¿Ah? Lo castigas. ¿Ojo? Castigo. El castigo es algo malo. Morir, enfermarse, no tener para comer, todo lo que es el mal en el mundo. Entonces, la primera parte está en lo que depende de nuestra vejirá, nuestra elección. Y la segunda es lo que Hashem decretó que merece esa persona que desobedeció e hizo el mal, y que por eso ahora Hashem tiene que manifestar en el mundo aquellas cosas que denominamos castigos. A simple vista, esto aparentemente contradice la voluntad de Hashem. Hashem quiere que el mundo sea bueno, que se vean las cosas bien, que haya luz, que haya vida, que haya salud, que haya bonanza, que haya tranquilidad.
Pero de repente en el mundo hay guerras, matanzas, enfermedades, hambre, epidemias, muchas cosas malas. Y eso aparentemente contradice lo que Hashem quiere. No quiere esas cosas. Veniría a dar lijora, aparentemente, de que esto, todo lo malo, todo lo oscuro de la existencia, es el opuesto a la voluntad de Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué? ¿Por qué lo malo aparentemente contradice la voluntad de Hashem? ¿Por qué? Porque Hashem es la esencia del bien. Y lo que quiere Hashem es dar de él a las criaturas, que es su bien. ¿Sí? Si se acuerdan, hace 5 años cuando estudiamos el principio de nada, ya no sé cuánto tiempo estamos estudiando este libro. El Ramjal, en el segundo capítulo del libro, que lo titula Tajlit Abria, la finalidad de la creación. ¿Para qué Hashem creó al mundo? ¿Sí? ¿Qué le faltaba a Kadosh Baruj Hu que tuvo que crear al mundo? ¿Ah? Arey, ¿Gesed qué? Para darnos a nosotros. Una criatura que no pueda seguir la voluntad de... Entonces, en una oración, que como más requiere de análisis y ampliación, dice el Ramjal, Atachlit babria aya leitiv mitubo itbarach shemo lezulato. ¿Para qué Hashem creó al mundo? Para poder dar de su bien a los demás. Ese es el motivo de la creación. En el momento que Hashem quiere dar de su bien a los demás, tienen que haber los demás. Pero antes de la creación no hay demás, porque el único que está es Él. Entonces, ¿qué tiene que hacer Hashem? Crear. ¿Mejor? Ya fue. No es más allá. Que Hashem cree a quien darle de bien y se acabó. Sí, pero esto tiene ciertas condiciones. Hashem quiere dar de su bien a los demás de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Que me den el bien a la fuerza o que al que le dé el bien quiera recibir ese bien? ¿Ah? Ya fue. Pero ahí empiezan los problemas. Porque yo te he creado para que tú elijas recibir de todo ese bien. Pero tienes también otra opción. De no. Y ahí empieza todo el tema de la vejera. Ya fue. Entonces vemos aquí que Hashem, todo lo que ha creado, lo ha creado porque quiere dar de su bien a los demás. Esa es la esencia divina, dar. Alumbrar, dar vida. Entonces cuando yo veo que lo que sucede en el mundo muchas veces es totalmente opuesto a eso, digo, entonces, ¿qué pasa aquí? El mundo está yendo al revés, ¿sí?, de la dirección que Hashem le quiere dar. Hashem quiere que el mundo se dirija hacia el bien, hacia el Tov, pero el mundo va en dirección diferente y opuesta. El mundo busca el mal, el mundo busca la oscuridad, el mundo busca lo negativo. Entonces, ¿cómo se arregla esa situación? De que la meta de Akadosh Baruj Hu es una, pero las cosas en la realidad funcionan diferente, aparentemente. Porque Hashem no quiere sino el bien. Que
la gente viva bien, que las criaturas vivan bien, que el mundo sea bueno, y que las personas elijan el bien que Hashem les quiere dar, y ahí Hashem los puede influenciar. Bekol Heftzó Le'etiv. Entonces Hashem no quiere sino el bien, y toda su voluntad es dar del bien de él. Veiné Shemo Yitbaraj Mitjalel. Pero la realidad es muy diferente, porque vienen los malvados en el mundo y tienen mucha fuerza, tienen mucho control, tienen mucho poder. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama una situación en la cual el mal tiene poder en el mundo? ¿Eso cómo se llama? Hilul Hashem. Veiné Shemo Yitbaraj. Y aquí que el nombre bendecido de Hashem, Mitjalel, se profana. Bishlitat HaReshaim, cuando dominan los malvados de Irán y del Hezbollah y del Hamas y de todos los malos del mundo. Ubetikboret Arraot, y cuando en el mundo se refuerza el mal, ve a Kilkulim. Entonces, la meta de la existencia es una y la realidad es totalmente opuesta. Entre paréntesis, ¿qué es? Aparentemente. ¿Falló el plan? Entonces, ¿qué dice usted, señor Mendel? ¿Falló o no falló? ¿Hashem falla o no falla? No falla, no falla. Entonces, cada cual quiero explicar el concepto de Hilul Hashem. ¿Qué es Hilul Hashem y qué es Kiddush Hashem? ¿De qué palabra viene la palabra Hilul? No exactamente. Halul. ¿Más de Halul? ¿Ah? Diferente de Kadosh. Kadosh es separado. Kellyan dice vacío. ¿Qué es un halal? ¿Ah? Vacío. Un halal es un vacío. ¿Sí? Ubarabo nekavim nekavim halulim halulim. ¿Ah? Huecos. Huecos. Ya fe. Y en la Torah, cuando hablan de un muerto, hablan de un halal. O sea, un cadáver en la Torah se llama halal. ¿Sí? Abran en la parashá que vamos a leer en 3 semanas. Shlach, Korach, Hukat. Shlach, Hukat. En Shabbat que vamos a estar en Nofa Galil. Ahí la Torah habla de la vaca bermeja. Paraduma. ¿En qué? Entonces, Efraín ya abrió el Humash y avanzando un poco en los Pesukim, va a haber un pasuk que dice que la persona que se va a encontrar Bajalal Jeref, con un cadáver que fue muerto con una espada. Halal. Entonces, eso provoca tumá, eso provoca impureza, la impureza de la carpa. ¿Mejor? Entonces, ¿qué es un halal? Halal es un hueco, es un vacío, es un cadáver.
Entonces, ¿qué es Hilul Hashem? Es vacío de Hashem. O sea, ahí aparentemente no está Hashem. Cuando en el mundo la maldad levanta la bandera, eso significa que a los ojos del hombre, Hashem ahí no está. Como la gran pregunta, ¿y dónde estuvo Hashem en el holocausto? ¿Conocen esa pregunta? Ahí estaba presente. Aparentemente no. Si estaba ahí presente, es porque la gente pregunta. Que la pregunta es pregunta. Toda pregunta tiene respuesta, pero esa es la pregunta. La pregunta es esa, y la visión humana es que cuando nosotros visualizamos el mal, decimos, aquí Hashem no tiene entrada, porque Hashem es el que manifiesta en el mundo el bien. Entonces, si yo en el mundo veo el mal, que es lo opuesto a eso, eso se llama Hilul Hashem. Kiddush Hashem es lo opuesto. ¿Qué es Kiddusha? Kiddusha es el contenido divino, es la luz divina. ¿Sí? Y por eso, que un Sefer Torah es Kadosh, y una mezuzá es Kadosh, y unos tefilín son Kadosh, y Eretz Israel es Eretz HaKodesh, y Jerusalén es Ir HaKodesh, y el Beit HaMikdash es Beit HaMikdash, Beit HaKedusha, porque ahí se revela y se manifiesta la presencia de Hashem, la luz divina, el bien de Hashem. Entonces, ¿qué hacemos con una situación donde la meta existencial es, ¿sí?, una, y la realidad existencial es exactamente opuesta? La meta es el Tov, la realidad es el Ra. ¿Qué hacemos con esta ensalada, con este conflicto? Hay que elevar el Ra. Omnam. Ayodea Bitrachá Bitbaraj. El que sabe y conoce los caminos de Hashem, Uma'amik beinyanam, y profundiza en ellos. O sea, para solucionar este cuestionamiento, no se puede ser superficial. Si te vas a quedar en la cáscara, no vas a entender nada. Tienes que entrar la Omek, a profundizar. ¿Cómo esto funciona? Entonces, el que hace eso, Yedá, sabrá, que al kol panim en kol ze el sivuv misivot bederech Omek. Todo el mal que nosotros visualizamos en el mundo, todo eso no es sino lo que denomina el Ramjal Sivuv Mesibot Bederech Omek. O sea, Hashem provoca Sibot. ¿Qué son Sibot? Causas que provoquen las diferentes cosas que se van dando en el mundo de una manera profunda. Pero que todas tienen la misma finalidad y la misma meta, incluyendo el mal en el mundo. Porque ¿cuál es la meta? La meta es lo que nosotros llamamos Geula. ¿Sabes? Más de Geula, el bien en todo su esplendor. Pero en el camino, perdón, hay mucha basura.
que se va acumulando, mucha oscuridad, mucha impureza. Entonces, Akadosh Baruj Hu tiene caminos y motivos para que esa Geulá y esa luz infinita que se va a manifestar cuando logremos llegar a la meta final, muchas veces, ¿cómo llegue? ¿De qué forma? ¿Por medio de qué? Del mal. O sea, no por el camino formal, sino por el camino informal. No caja, sino caja. Kulam mitkavnim, pero todos esos caminos de oscuridad, etc., mitkavnim, tienen la misma intención, la misma dirección, linekudat ashlamat abriá, para el punto de la perfección de la creación, uva mistaimim, y en él terminarán. O sea, la desembocadura es esa. ¿Por dónde se va? Hashem tiene sus caminos. Pero todo va a desembocar en la shlemut, en la perfección, en la geulá. וכמו שזכרנו בחלק הראשון, ונמצא שהקדוש ברוך הוא, de acuerdo a esto vemos que הקדוש ברוך הוא המנהג את הכל באמת. Entonces, ¿qué dijimos antes? Cuando aparece en el mundo el Ra, ¿qué dijimos? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Hilul Hashem. ¿Qué dijimos que es Hilul Hashem? Vacío de Hashem. Dice el Ramjal, lo najón. No hay nada vacío de Hashem. ¿Tú pensaste que ahora Kadosh Baruj Hu perdió el control? Hashem no pierde el control de nada. Nosotros preguntamos dónde está Hashem. ¿Ah? Nosotros preguntamos dónde está Hashem cuando nos pasa. Najón. Hashem está detrás ahí diciendo, tranquilo, Anipo, yo estoy aquí. No, pero todo es un descontrol, todo es un balagán, todo es efker, todo es malo. ¿Najón? Bediu, todo lo que hace Hashem es letov, más de letov, que al final es para llegar al tov. A pesar de que en la superficie se ve todo descompuesto, en el fondo Hashem maneja las cosas y las dirige en esa única dirección, no hay otra. No, ya nos vamos para el otro lado, no, en otro lado. Akadosh Baruj Hu en su Waze tiene una sola dirección. La shlemut, la geula, el bien. A veces el Waze te lleva por caminos y dice, ¿por qué me llevaste por aquí? No, este camino, ¿sí? ¿Por qué no me llevas por un camino un poquito más cómodo? ¿Sí? Bueno, a veces hay caminos que son más largos, pero son mejores, ¿sí? Como dijeron Jajamim, hay caminos que son cortos, pero son largos, hay caminos que son largos, pero son cortos. Entonces, Nimtza, Shakadosh Baruch Hu Amenaheg, él es el director de la orquesta, de la empresa. Hu Amanig, él dirige, él maneja. Etakol. ¿Más de etakol? Akol. Akol, bakol, mikol, kol, beemet. O sea, más de beemet, fíjense, más de beemet.
Lo Behemet. ¿Más de Behemet? ¿Ah? Behemet significa que a ti te parece que hay algo que no, esto no puede ser que Hashem lo maneja. No puede ser. A estos iraníes Hashem los maneja. No, joder. A estos ayatolot. Ayatolos. Ba'atzatole vadai takum. Y su consejo solamente es el que se va a levantar. Shei hagia tuvo ushlemutó el bruav. ¿Y cuál es el consejo de Akadosh Baruj Hu? ¿Cuál es la meta? Es que su bien y su perfección llegan a sus criaturas. Hashem quiere el bien de sus criaturas. Como Shezachanu Sham, Ela, pero, pero, por motivos que no siempre nosotros entendemos, comprendemos, sabemos, y a Hashem no le interesa si tú entiendes o no entiendes, porque no ese es el asunto. Hashem quiere que las cosas vayan por ahí. No, pero Akadosh Baruj Hu, escúchame, yo te aconsejo que vayas por aquí. Muchas gracias por tus consejos. Te agradezco mucho. Mejor nosotros siempre queremos aconsejar cómo hacer las cosas mejor que él. ¿Mejor? Se reciben sugerencias, aunque no se tomen en sugerencias, ya fue mejor. Entonces, nosotros hubiéramos pensado que hubiera sido mucho mejor que no haya 2000 años de Galut. Y Akadosh Baruj Hu decidió que sí. Esos son los Gilgulim, los rodeos. ¿Sí? Que Hashem maneja en la existencia. Y por eso el camino de la Briá, de la creación, el proceso de la creación de estos miles de años, como trajo antes el Ramjal, de que el mundo va a tener 6000 años y el séptimo, todo eso tiene que manejarse de esa forma. También cuando en el proceso hay muchas cosas que nosotros denominamos con justicia, Hilul Hashem. Porque a nuestros ojos eso es Hilul Hashem. Pero también en el Hilul Hashem está Hashem. Porque ese es Hilul de Hashem. Él lo maneja. Él lo dirige. Y Él decide que así funcione. Y no de otra forma. También con vehículos que nosotros hubiéramos preferido que no sean. Que sean más convencionales. Pero Hashem tiene caminos inconvencionales, denominados el mal. Veivadá Basof, y al final de todos esos rodeos y de todas esas cosas que sucedieron, Kol Gilgulim, se sabrá claramente, sin ninguna duda, que Él, bendito sea su nombre, Echad, es uno, Yahid, único, Meyuchad, Ve'usibev, y Él provocó Kol Mesibot, todas estas cosas que sucedieron, Bedarkeyem, en sus caminos, la abuela Tajlit Amiti, pero que al final, como dijimos, desembocan en donde Hashem decidió que van a desembocar, que es la Geulá, la perfección, el bien, Sheu Atova Amiti, que es el bien verdadero, como lo recordamos. Entonces, ¿qué? Eso es lo que dijeron Jajamim. Kol David Rahamanale Tabavid, todo lo que hace Hashem es para bien. Que no hay algo malo que realmente venga del Shamaim, porque ese mal es un mal, pero que es en la cáscara. Pero como dijo Ramjal, si nosotros vamos al Omek, a la profundidad, es mejor. Hay muchas cosas que decimos, ¿por qué tienen que ser así y de esa forma? Pero históricamente hablando, se prueba. Cada vez que hubo cosas muy malas,
después hubo cosas muy buenas. Bien dispensado. ¿Sí? Después de la Shoah, a 3 años después, se declaró la independencia del Estado de Israel. 48, sí. ¿Sí? Y así como van muchas cosas históricas que nos enseñan que Akadosh Baruj Hu tiene cómo manejar la historia. ¿Sí? A veces lo vemos más, a veces lo vemos menos, pero al final la meta es única, el bienestar de toda la existencia. Después de la expresión de Beatriz, tivemos a